Pastor, por el apoyo que nos ha brindado a este proyecto que se está haciendo en Colombia, juntamente con Claudia López allá desde Estados Unidos, con Harvard Colombia y con nosotros aquí. Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema. Y el tema que de hoy es acerca de el adulterio. Entonces, en la Biblia habla sobre el adulterio. Hay una cita en Éxodo capítulo 20, que lo tienen en la pantalla, habla en el verso 14, exactamente dice: no cometerás adulterio. En Deuteronomio capítulo 5 habla sobre no cometerás fornicación. Bueno, entonces lo que implica esto es que al enseñarle a nuestros hijos acerca de esta situación sexual, que es una situación adversa sexual que Dios marca dentro de algo que no debemos hacer, entonces es porque eso se refiere al pecado como tal de promiscuidad o al pecado sexual, ¿sí? Tanto en el noviazgo o tanto en la vida de soltero como en la vida ya casados, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos recalcarle a nuestros hijos es que Dios previó esto y Dios ordenó todo, Dios creó todo, nos dio un mundo, nos dio nuestra vida, nos esta familia y nos dio muchas cosas que debemos comenzar a administrar, pero Él también nos dio unos parámetros. Entonces, por eso yo saco en esta primera visualización, saco a Éxodo capítulo 20, donde está desde el versículo 1 hasta el verso 17, y son los famosos 10 mandamientos, que no es más sino unas recomendaciones que Dios nos hace para que nos vaya bien en la vida, así de sencillito. A veces nosotros criticamos a Dios que porque Él es malo, porque Él nos prohíbe, que nos prohíbe el adulterio, que nos prohíbe hurtar, que nos prohíbe robar, que nos prohíbe adorar a otros dioses. Y la verdad no es que Dios esté, la verdad es que Dios está sugiriéndonos que, porque Él nos respeta, Él respeta nuestra libre albedrío, y Él está sugiriéndonos a nosotros de que se basen en esos parámetros y en esos principios que Él nos da. Entonces, para nosotros es un mandato, para nosotros es una palabra fuerte, es una palabra que debemos respetar. Para nosotros es una palabra que debemos tomar en serio y que debemos enseñar y debemos transmitir. Esos son los mandamientos de Dios para nosotros. Nosotros no lo hacemos por obligación, no obedecemos estos mandatos o no estamos dentro de este lineamiento, no lo hacemos por obligación, y eso también debemos decirle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos que nosotros no, bueno, en primera instancia lo hacemos, digamos, por obligación porque el hijo está en la sujeción del padre, pero nosotros debemos llegar a un punto donde alguien se le abrió el micrófono. Nosotros debemos llegar a un punto donde los mandamientos lo hagamos por amor, porque nos gusta lo que Dios nos sugiere, porque vemos que Él es un Dios grande, Él es un Dios sabio y Él sabe lo que necesitamos como seres humanos. Entonces, eso es muy importante. No sé si pudiéramos mirar ahí a ver que aquí hay un micrófono abierto. Bueno, ya, ok. Listos, entonces continuamos. Entonces miramos la pantalla y vemos que desde el versículo 1 hasta el versículo 17 Él nos dio unas insinuaciones, unos preceptos que los que lo quieran tomar es un mandamiento y los que no, pues no están obligados, porque la verdad nadie está obligado a creer en Dios, a creer en sus mandatos. Nosotros sí lo hacemos porque lo amamos. Entonces hay unos mandamientos muy importantes. Por ejemplo, está el primero donde dice no tendrás dioses ajenos. Está el segundo donde dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba, ni te inclinarás a ellas. Está el tercero donde dice no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto donde dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. No dice sábado, sino dice día de reposo. El quinto, que es honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida y te vaya bien.
El sexto, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El 15, no hurtarás. El 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 17, el verso 17, o sea que es el 10º mandamiento, dice que no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces vamos a relacionar el versículo 14, que es no cometerás adulterio, con el versículo 17, que es el 10º mandamiento, que dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ahí está. ¿Listos? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. Vamos a pasar al siguiente slide y vamos a ver, bueno, yo pongo ahí una manzana que no es por simbolizar o por decir que el primer pecado fue porque mordió la manzana Adán, y no, simplemente porque quiero hacerles ver algo. El hombre y la mujer, digamos que podíamos ser esa manzana, tú y yo. Eh, si esa manzana la rotáramos entre todos los que estamos aquí y a cada uno le dijéramos, oye, ¿por qué no le pegas un mordisco? Entonces, si somos 20 personas, son 20 mordiscos que va a sufrir la manzana y tiene que rotarse hasta que se termine la manzana. Cuando la manzana esté en el segundo mordisco, en la segunda o tercera persona que esté mordiendo, que esté tomando un bocado de esa manzana, ya la manzana comienza por la saliva del ser humano, la manzana comienza a ponerse negra, comienza a cambiar de color. Y cuando por ahí la tercera o cuarta persona comienza a mirar la manzana para pegarle un mordisco, lo piensa 2 o 3 veces. Entonces, lo que queremos hacer con esto es que yo puedo enseñarle a mis hijos, y aún nosotros podíamos entender y aprender esto, de que cuando nosotros comenzamos a mordisquear la manzana de otra persona, en este caso la mujer de otra persona, lo que estamos haciendo es corrompiendo y dañando tanto el mandamiento de no cometerás adulterio como el último que dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Cuando yo fornicar es tener relaciones antes de un matrimonio, y adulterio es tener relaciones con otra persona que no sea su cónyuge o su esposo o su esposa. O sea, ya es teniendo un compromiso, usted tiene relaciones con otra persona, eso es adulterio, pero en el caso de soltería, fornicaciones que tienen relaciones, digamos, por fuera del matrimonio. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que si esa manzana fuera mordida por muchas personas, esa manzana es tu vida. Esa manzana puede ser tu mujer o puede ser tú mismo. Entonces usted se imagina que el uno lo muerde, el uno lo besa, tiene relaciones con el uno, tiene relaciones con el otro. ¿Usted se imagina cómo podía llegar esa manzana al matrimonio cuando encuentre el verdadero hombre o la verdadera mujer? Entonces, cuando le enseñamos esto a un grupo de jóvenes, que tuvimos un encuentro hace algunos años, hicimos una práctica, hicimos un círculo con los jóvenes que estaban, cogí una manzana por un lado y otra por el otro, y les dije, van a rotar esa manzana y cada uno le va a pegar un mordisco. Y ellos se dieron cuenta, y ya en el tercero que iba la manzana, ya tenía asco y ya tenía como fobia a pegarle una manzana porque ya estaba muy mordida y ya estaba babeada por otra persona que era la persona que estaba a su lado. Asimismo es cuando yo codicio a la mujer que no es mía y que no va a ser mía. Si esa mujer, usted no piensa comprometerse con ella y tiene relaciones sexuales con esa persona, quiero decirle que usted está mancillando a la mujer de otra persona, o sea, de esa persona sí tiene su idóneo, y cuando ella se una, usted está mancillando a la mujer de ese hombre que está allí. Entonces, mira que es una relación entre esos dos mandamientos impresionante. Entonces, cuando uno ve eso y cuando uno le enseña esto a los hijos y cuando uno ve que esta implicación del acto sexual ilícito es amancillar a la mujer o amancillar el hombre también, ¿sí? Porque sucede en los dos casos. Entonces es una situación muy difícil, es una situación que cuando se mira desde este punto de vista, usted lo piensa 2 veces para cometer el acto, el adulterio o la fornicación. Quiero mostrar esta otra imagen. Y aquí hay un versículo en Proverbios, se me olvidó, creo que es 14, se me olvidó, creo que es 14, donde dice, el versículo dice, fosa profunda es
es la, vamos a quitar un momentico aquí, dice fosa profunda es la boca, 14, es Proverbios 14, ¿cierto? Dice, fosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel 22:14, corrijo. Cosa profunda es la boca de la mujer extraña, aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Y entonces aquí quiero que miremos algo. A veces el cometer adulterio, tanto en el hombre como en la mujer, quiero decirles que es posiblemente porque Dios está airado. Cuando el hombre cae en adulterio es porque Dios está airado con ese hombre. O sea, ha hecho tantas cosas que ya tiene a Dios airado. O la mujer que cae en adulterio ha hecho tantas cosas contra Dios que Dios la entregó a adulterio. Entonces mira que el pecado de adulterio no es por casualidad o no es porque de la noche a la mañana usted se le presentó a alguien y usted adulteró. No, no, no. El adulterio es un proceso espiritual que viene de algún proceso fuerte que usted está viviendo contra Dios. Ojo con esto. Entonces mira que la base para que nosotros podamos guardarnos en nuestra vida sexual, tanto en la fornicación como en el adulterio, es que tengamos una buena relación con Dios. ¿Listos? Que tengamos una buena relación con Dios. Entonces, ¿qué debemos auspiciar en nuestros hijos? Pues que nuestros hijos tengan una buena relación con Dios, que por lo menos hagan el esfuerzo, se esfuercen, sean valientes, que tengan temor de Dios. Y cuando ese temor de Dios está en nuestro corazón, hombre, Dios no nos va a permitir, y ahora sí podemos orar el Padre Nuestro cuando dijo, no, y no me dejes caer en tentación. Porque si Dios no está airado, si Dios no está airado contra mí, yo no caería en adulterio. No sería muy difícil caer en un pecado sexual. Entonces es importante entender esa buena relación con Dios, con el Espíritu Santo de Dios, para poder. Entonces, mire, la imagen que ustedes ven ahí es un chico entre, digamos, entre dos mujeres, ¿no? Entonces es importante que miremos eso y que analicemos este versículo, porque este versículo nos podía ayudar como padres y como hijos para salvaguardarlos del adulterio. ¿Cómo los salvaguardaríamos nuestros hijos según este versículo del adulterio? Cuando nosotros les ayudamos a tener una buena relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Listos? Entonces, eso que les quede claro y que ustedes puedan entender esa partecita, porque nosotros como padres a veces no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos en cuanto a esto. Este tema es muy importante, es enseñarle a los hijos que ellos tienen que ser fieles a la mujer que Dios les está dando, o que la mujer tiene que ser fiel al hombre que Dios le está dando, ¿sí? Si es mujer o si es hijo. Y es importante enseñarles este principio a través de esos versículos y usted puede ir desarrollando esa enseñanza y puede ir aplicando la sabiduría de Dios a su casa y a su hogar. Vamos a ver la siguiente imagen. También es un versículo de Proverbios donde dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y ustedes ven ahí una parejita creo que es una parejita, si la miramos bien, es una parejita ya de ancianos, ¿sí? Sí, señor, es una parejita ya de edad que están abrazados ahí con un fondo bien como romántico, ¿sí? Y están se ve que tienen una muy buena relación, digámoslo así. Ahora, la buena relación no es símbolo de que, digamos, hay matrimonios que se han sostenido y han tenido muy malas relaciones en ciertos momentos, porque eso es parte de un proceso. ¿Listos? Entonces, enseñarle a nuestros hijos para que no caigan en adulterio es enseñarles que el que haya esposa, cuando es un hombre varón, cuando es un varón, estoy redundando, pero cuando es un varón, si haya la esposa, eso es una bendición de Dios, no es una maldición, no es que se echó la soga al cuello, no es que cuando se case va para un entierro o para una funeraria a celebrar que la muerte. No, señores, esto es importante que le enseñemos a nuestros hijos de que el matrimonio es una bendición de Dios, que puede que en muchos casos se haya fracasado o nuestros padres haya sido un fracaso la situación, pero es que debemos entender también que si nosotros no sabemos,
y no sabíamos cómo tener una muy buena relación, pues hombre, vamos a tener un fracaso. Entonces, pero no quiere decir que el matrimonio o el hecho de tener esposa o esposo es una maldición. No, al contrario, este versículo nos dice que el que haya esposa haya el bien y alcanza, escuchen eso, alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, cuando nuestros hijos tienen esos principios, mis hermanos, yo creo que el fin va a ser que ellos van a tener unas muy buenas relaciones. Ellos van a tener unas relaciones firmes, tan firmes que no tendrán, digamos, no tendrán caídas en cuanto al adulterio o a la fornicación, que es el pecado que estamos tratando hoy. Y vemos la última gráfica, que es una parejita ahí amándose, queriéndose, con luces, con romanticismo, con, Con el mar de fondo. con el mar de fondo y con luces de bengala y bueno. Y eso simboliza que la relación de pareja es una experiencia genial. Entonces, si nosotros le hacemos entender a nuestros hijos de que, o a nuestras personas, a las personas que están a nuestro cargo, de que la relación de pareja es un poco difícil en ciertos momentos, pero es una experiencia buena, entonces, ¿qué va a pasar con nuestros hijos? Que ellos van a tener lazos fuertes o fundamentos fuertes para no caer en el adulterio, ¿sí? Y acuérdense que el adulterio es digamos, cuando tienen ya una esposa o un esposo, una relación firme y una relación legal, entonces tener una relación con otra persona que no sea ese cónyuge. Eso es un adulterio, una relación sexual. Acordémonos que hemos visto y a través del curso hemos visto cómo es el milagro de la sexualidad, cómo es que la sexualidad Dios la creó y creó nuestros órganos de tal manera que se compaginan y se compenetran para generar vida, para generar una relación emocional y para generar también satisfacción en las personas. Entonces, si nosotros mostramos, como dice Hebreos, que el matrimonio sea tenido en honra, ¿sí? Que el matrimonio y el lecho sin mancilla sea tenido en un estatus grande y en un estatus de respeto, entonces nuestros niños van a salir con una fortaleza y con una fuerza mental y espiritual para no caer en los lazos del adulterio ni de la fornicación. Yo creo que nosotros como padres y como hermanos y como adultos debemos pensar en esto y debemos tomar muy en serio lo que Dios dice acerca de nuestras relaciones. Y lo que Dios dice acerca de nuestras relaciones debemos analizarlo y es partiendo de los principios de los 10 mandamientos. Entonces mire que hay 2 mandamientos que sostienen que nosotros no deberíamos estar codiciando mujeres ajenas, ni tocándolas, ni manoseándolas, ni abusando de ellas, porque si no es tu mujer, estás abusando de una mujer que es de otro. Así que eso también, ese punto de vista es importante que nosotros lo hagamos ver a nuestros hijos. Bueno, creo que era lo más importante que yo les quería comentar en cuanto a esto. Y no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, pero creo que traté de ser lo más sencillo y que ustedes cojan la palabra de Dios y la apliquen específicamente al área o a la temática que ustedes están analizando con sus hijos o con su familia. En este caso estamos dando un instructivo, una ayuda, una herramienta para que nosotros podamos tener recursos y enseñarles a nuestros hijos acerca de temas como es la sexualidad, y temas como en la sexualidad está la satisfacción, pero también en la sexualidad hay pecados que dañan y corrompen esa relación matrimonial, como es el adulterio y como es la fornicación. Entonces recordemos y hagamos aquí un resumen. El adulterio es cuando usted está casado, cuando usted tiene un compromiso ya
delante de Dios y delante de los hombres, y usted busca a otra persona para tener relaciones sexuales que no es su cónyuge. Eso es adulterio. La fornicación es cuando usted está soltero, pero usted tiene relaciones así sea con su novia o con cualquier otra mujer que no sea su esposa. Eso se llama fornicación, eso se llama promiscuidad sexual, y la Biblia nos enseña que no lo debemos cometer. Ahora, usted dirá que Dios es malo y que Dios no nos quiere que disfrutemos de esto. No, es que le voy a decir, porque lo que viene después de eso, de una fornicación o de un adulterio, es consecuencias económicas, es consecuencias de salud, es consecuencias de que la Biblia dice en Proverbios 7, dice que Dios entregará al adúltero a la rapiña financiera, y dice que 7 veces pagará su error y 7 veces pagará su pecado. Así que cuando nosotros leemos esto y vemos esto, que más bien Dios nos está protegiendo, en vez de estarnos prohibiendo cosas, nos está protegiendo en salud, protegiendo en finanzas y protegiendo en nuestra relación para que funcione nuestros hogares y nuestras familias. Amén. Entonces, muchas gracias. Dios me los bendiga, y cualquier inquietud, ahí estamos hasta el final. Bueno, muy tremendo, ¿cierto? Entonces, este taller es muy cortico y como ustedes saben, es un taller que también, la idea es que también se lo estemos enseñando a nuestros hijos, ¿cierto? Acerca de por qué Dios nos quiere preservar en esta área sexual y quiere que nos conservemos en esa pureza cuando ellos también tengan su matrimonio, ¿no? Estén con la persona que Dios les regale. Hay algunas preguntas que usted le puede hacer a su hijo al respecto de este taller. Entonces, la primera pregunta que usted le puede hacer a su hijo es, bueno, muchas personas en el mundo no siguen los mandamientos de Dios, pero ¿qué pasaría si ninguna persona en el mundo quisiera seguirlos? ¿Cierto? Ahí veíamos los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Qué pasaría? Le pudiésemos hacer esta pregunta a nuestros hijos. ¿Qué pasaría si ninguna persona en el mundo quisiera seguir esos mandamientos? El no robar, el no matar, ¿cierto? El no adulterar. ¿Qué tipo de mundo sería si eso pasara? Entonces, por un momento nosotros también detengámonos a pensar eso, ¿no? ¿Qué pasaría si ninguna persona en el mundo quisiera obedecer esos mandamientos? ¿Cómo sería este mundo en el que nosotros estamos viviendo? Pues bueno, yo creo que a nuestra mente lo primero que viene es que sería un lugar terrible, ¿no? Cualquiera pudiera robar a cualquiera sin remordimientos, sin arrepentimientos, pudiese matar a quien quisiera, no habría leyes, no habría quien detuviera, ¿cierto? Esa maldad, porque todo el mundo haría lo que bien le viniere en gana, ¿no? Perdón la expresión. Pero si ninguna persona quisiera obedecer los mandamientos, pues lo que tendríamos sería un mundo totalmente en caos, ¿no? Pues que de hecho es parte de lo que estamos viendo ya hoy, que no hay, la gente ya no quiere tener reglas, ya no quiere seguir leyes, ya no quiere obedecer a nadie. Entonces, estamos viendo un poquito de lo que sería este mundo si la gente no sigue los mandamientos de Dios. Entonces, esa pregunta usted se la puede hacer a sus hijos, ¿cierto? Para que ellos también puedan entrar en conciencia de lo que pasa cuando no obedecemos los mandamientos de Dios. La segunda pregunta, que ya la vimos, es ¿qué es un adulterio? ¿Qué es adulterio? Entonces, que el niño pueda entrar y decir, bueno, con lo que ya me explicó mi papá, mi mamá, entonces ya entiendo que adulterio es esto. Entonces, sencillamente el adulterio es tener sexo, ¿cierto? Entre una persona casada y alguien que no es su esposo o que no es su esposa, ¿cierto? Y acordémonos que la Biblia va más allá, ¿no? No es solamente la parte física, el tener un contacto físico en la relación sexual, sino que también nos dice que cualquiera, perdón, que cualquiera que desea con su mente a otra persona, ¿cierto? Que se imagina de pronto que está con esa persona, ya adulteró con ella en su corazón, dice la Biblia, ¿no? Entonces, ¡boom! Es tremendo, es fuerte. La tercera pregunta, ¿por qué crees que la gente comete adulterio? Es una pregunta bien especial. ¿Por qué crees que la gente comete adulterio?
esa pregunta se la hacemos a nuestros hijos. Entonces, bueno, cometen adulterio porque se sienten atraídos hacia alguien que no es su esposo o que no es su esposa, así que quieren acercarse a él o a ella. Terminan interesándose más por lo que ellos desean que por lo que en realidad es correcto, ¿sí? Entonces, esas personas, como decía mi esposo ahorita, cuando ya se cae en el pecado del adulterio es porque pues realmente se dejaron llevar más por sus deseos que por la palabra de Dios, que por lo que realmente es correcto, ¿cierto? Ante los ojos de Dios y en un hogar, en una familia, ¿cierto? Que no debe prevalecer nuestros propios deseos, sino el hacer realmente lo que es correcto delante de Dios. Y bueno, y aquí hacemos entonces una oración pequeña, guiando a nuestros hijos, ¿cierto? A entender esta parte del taller. Y bueno, entonces yo los voy a guiar. Precisamente vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Y usted puede colocar ahí también el nombre de su hijo, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría, ¿cierto? Para cuidar su corazón. Entonces, en esta oración, usted le va a orar a Dios colocando el nombre de su hijo para que le dé sabiduría en cómo cuidar su corazón y cuando llegue el momento del matrimonio, que el Señor nos ayude a honrar ese matrimonio, a respetar esa persona que Dios nos entregó, como dice Hebreos 13:4, ¿cierto? Que honroso sea el matrimonio. Entonces, bueno, vamos a hacer esta parte de orar. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por crear el matrimonio. Sabemos que la persona que comete adulterio carece de sentido, de moralidad, Señor. No valora lo que tú le has dado, no valora al esposo o a la esposa que tú le has dado, Señor. Dale, en ese momento usted coloca el corazón de su hijito, también puede colocar el corazón de su esposo o de su esposa, ¿sí? Dale a mi hijo sabiduría para cuidar, para saber cómo cuidar de su corazón. Ayúdanos a honrar el matrimonio de la forma como tú lo haces, Señor. ¿Sí? Es una oración sencillita y Señor, te damos muchas gracias por esto, por ayudarnos a cada uno de los que está en esta noche aquí con nosotros, por ayudarnos a entender, a honrar el matrimonio así de la forma como tú lo haces, Señor. Que amas, Señor, así como tú amaste a tu iglesia, que te entregaste por ella en esa cruz del Calvario. Así tú amas, Señor, también a tu iglesia y nos enseñas a amar y a honrar y a valorar a nuestro cónyuge de la misma manera. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Entonces, así que con ese corto taller, la idea es que nuestros hijos tengan claro ese punto del valor del matrimonio y de no mirar a otra persona, ¿cierto? Que efectivamente no sea nuestro cónyuge, nuestro esposo o nuestra esposa. Eso, entonces, para que lo tengamos claro. Bueno, y ahorita, entonces vamos a dar hoy 2 lecciones, porque pues las 2 son muy corticas. La lección 5, como lo vieron, es muy cortica, que ustedes lo van a hacer en el devocional con sus hijos. Y sigue la lección 6 que se llama No me violes. La lección 6 se llama No me violes. Entonces, cuando ustedes inician, en el momento en el que lo vayan a hacer, la lección 6, la idea es que ustedes recuerden con sus niños algo de la lección anterior, ¿no? Entonces, la lección anterior es precisamente la que acabamos de ver. Entonces, le preguntamos a nuestros hijos acerca de lo que vimos en el taller pasado, que es acerca del adulterio. Entonces, usted le puede hacer preguntas a su hijo como cómo se llama la unión especial que tienen 2 personas cuando tienen sexo. Entonces, la idea es que su hijo pueda recordar y usted le pueda ayudar a recordar cómo se llama eso. Entonces, recordemos que esa unión especial se llama una sola carne, ¿cierto? Entonces, que cuando el esposito con la esposita se juntan para tener sexo, entonces es lo que la Biblia llama como que se juntan en una sola carne. También le podemos preguntar cómo se dice cuando una persona que está casada tiene sexo con alguien más.
Entonces estamos recordando los talleres pasados, ¿cierto? Entonces le recordamos que, o el niño se acuerda que efectivamente se llama adulterio, ¿sí? Entonces ese es como un repasito de lo que hemos visto con los niños. Entonces, como hemos hablado en todos estos talleres, el sexo es algo muy poderoso, ¿sí? Que nos hace sentir muy cerca de alguien. Por eso la Biblia habla de que en ese momento de intimidad las dos personas se vuelven una sola carne. Entonces, esa parte de la sexualidad nos hace sentir muy cerca de alguien. Algunas veces las personas desean tener sexo tanto que les hace hacer cosas que lastiman mucho. ¿Sí? Que lastiman mucho a la otra persona cuando no se tiene esa madurez, cuando no se tiene esa conciencia de la que hablábamos ahorita. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿cierto? Cuando las personas se dejan llevar ya demasiado por ese deseo de tener sexo, entonces cometen muchos errores, pero además de eso dañan muchísimo a las otras personas a las cuales se llegan, con las cuales están en intimidad. Entonces vamos para esto a leer en la Biblia, Segunda de Samuel. En Segunda de Samuel, el capítulo 13, nos cuenta una historia que yo creo que en la Biblia es una de las más fuertes historias que yo he podido leer. Es muy dura esta historia y cuando uno la lee pues queda uno muy asombrado y después que la Biblia lo cuente, ¿cierto? Es tremendo. Entonces si quiere por favor busque usted también ahí Segunda de Samuel, el capítulo 13. Los versos, vamos a leer algunos versos, específicamente el verso 1 y el verso 2. Entonces dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Entonces, miren, estos dos versículos son bien tremendos, ¿cierto? Habla de un hombre que se enamoró, ¿cierto? Que se enamoró de su hermana, ¿sí? De su hermana Tamar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Dice que la deseaba tanto, ¿sí? Que la deseaba tanto que se angustió hasta enfermarse. Se angustió hasta enfermarse por Tamar, su hermana, ¿cierto? Entonces, empezando que aquí vemos que pues era con la hermana de ella y hoy pues lamentablemente vemos en muchos casos, ¿cierto? Cómo es entre familias, el padre, el tío, el hermano, ¿cierto? Que más hacen daño, ¿cierto? A los niños, a los menores de edad, niños de 5, de 6, de 7, de 8 años, ¿sí? Y son lamentablemente entre familia que se está dando mucho esto y pues esto lo relata la Biblia. Entonces dice que estaba angustiado hasta enfermarse por estar con su hermana, ¿sí? Y pues hizo un plan. Dice que ella era muy hermosa, además de eso era una mujer virgen, pero tramó un plan, ¿sí? Con otro de sus hermanos. Y el plan que ideó es que se iba a hacer pasar por enfermo y la mandó llamar. Se hizo pasar por enfermo y la mandó llamar, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Que estando ahí, vamos a mirar los versos, espérenme un segundito. El verso 6, desde el verso 6, dice, se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle, y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar,
trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Entonces vemos esta triste y lamentable historia que nos relata la Biblia, ¿cierto? Y la Biblia habla también para prevenirnos. Y entonces dice que él la forzó, ¿sí? Ella no quería y él la forzó. Y dice el verso 15 que luego la aborreció con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo al Amnón, levántate y vete. Entonces vemos que estos casos están sucediendo por doquier y es lo que puede en algún momento Dios nos guarde, ¿cierto? Estar pasando con los niños en la misma casa, ¿cierto? Que lamentablemente las personas más cercanas a ellos pueden ser los que más daño les están haciendo. Entonces, aquí le podemos preguntar al niño, bueno, ¿cómo crees que se sintió Tamar? ¿Cierto? Tamar, la joven, engañada por su propio hermano, engañada por su propia familia, forzada pues a tener sexo, debió sentirse lastimada, sentirse horrible, avergonzada, pues vituperada, ¿cierto? Eh, Sí, entonces lamentablemente por todo el mundo, cientos de miles de mujeres y aún hombres son abusados sexualmente cada día, cada año, en cada momento. Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde le hablamos a los niños, ¿cierto? De no dejarse tocar, ¿cierto? Así sea, por personas de la misma casa, ¿cierto? Que si alguien de la misma familia te quiere invitar a hacer cosas, a tocar tus partes íntimas, ¿cierto? A forzarlos en cierta manera a estar en un lugar a solas, en un cuarto a solas, y les haces cosas que les haga sentir incómodos, ¿cierto? Entonces es importante que los niños sepan que no lo deben permitir y que deben contarlo, pase lo que pase, ellos deben hablar con la verdad, contarlo a su mamá, contarlo a su papá y pues es muy importante que nosotros como padres creamos a lo que nuestros hijos nos están contando, ¿no? Porque hay casos en los que los padres no creen a lo que los hijos les están diciendo y prefieren creerle a la otra persona. Entonces, en medio de esa duda, lo que sucede es que el niño entonces prefiere callarse porque siente que no le están tomando importancia o simplemente no le están creyendo. Entonces, es importante que si cualquier persona trata de forzarte a tener sexo o si alguien toca tus partes privadas sin tu permiso, debes decirme tan pronto como puedas. Eso es lo que tenemos que decirle a nuestros niños, que nos deben decir, no importa quién haya sido, quién intente hacer esto contigo, aun si es alguien a quien tú amas, ¿sí? Esto es muy clave, que le digamos a los niños que aun si es alguien a quien ese niño ama, debe contar que esa persona intentó hacerle algo, ¿cierto? Escuchaba que días de alguien, de una psicóloga, que ella decía que los niños en la edad de 5 o de 6 años, cuando alguien los toca o los acaricia de una forma inapropiada, ellos no lo entienden. Nadie se los ha explicado, no lo entienden y ellos piensan que eso es normal. Ellos creen, a esa edad, ellos creen que ese tipo de caricias es porque me están manifestando amor, que esa es una forma de mostrarme cariño, ¿sí? De mostrarme amor porque nadie se los ha explicado. Entonces es importante esto, que les aclaremos a nuestros niños, que si aún es alguien a quien tú amas como un miembro de la familia, que eso no es correcto. No es correcto que alguien te toque en una forma sexual o que intente tener sexo contigo, que siempre debes decirles no, sea quien sea la persona que más ame, que le pueda decir que no, que a ti no te gusta, que te toquen de esa manera, que te toquen de esa forma.
Si algo como esto sucede, es importante que el niño lo diga de inmediato para que se pueda evitar que esto suceda de nuevo, ¿sí? Aún si esa persona te amenaza, entonces esto también lo deben decir, aún si esa persona te amenaza con lastimarte o con lastimar a algún ser querido, porque a veces manipulan, ¿cierto? Esas personas dicen, si tú cuentas, voy a matar a tu mamá, voy a hacerle daño a no sé quién. Entonces, decirle al niño que aun si esa persona, sea quien sea, te amenaza con lastimarte o lastimar a alguien de tu familia, no importa, debe hablar, debe contarlo, debe decirlo. Entonces, esto es algo que los niños no deben guardar nunca. Entonces, esto se lo tenemos que enseñar muy claramente a nuestros hijos. Entonces, bueno, no sé si de pronto más adelante alguien quiera hacer alguna pregunta, pero por el momento entonces Claudita López nos va a guiar en algunas preguntas que nosotros podemos hacerle a nuestros hijos. Sí, ¿me escuchan? Sí, señora. Ok. Ah, sí, es muy importante que nosotros, como dice la pastora Janet, le enseñemos a los niños que hay partes las partes íntimas del cuerpo, nadie se las tiene que tocar. Es muy importante que ellos aprendan a decir no. Es muy importante que ellos sepan lo que es una violación, como decía la pastora. Entonces, vamos a hacer estas preguntas a los niños, para tu hijo, para tu sobrino o para tu hija, que dice, ¿cómo crees que Tamar se sintió después que sucedió esto con Amón? Es muy importante que ellos analicen, ellos aprendan a analizar, el contarles, el hablarles la palabra de una forma que ellos puedan entenderla, el relato sobre la situación que vivió Tamar. Ella estaba devastada. La historia sigue diciendo que ella se sintió tan avergonzada que nunca se casó con alguien. Entonces, es una forma, es una pregunta de cómo ella, decirles a ellos cómo cree entonces que ella se sintió, cómo ella se sintió después de esta violación, por qué ella sintió vergüenza. La otra pregunta es, ¿ha intentado a alguien tocarte de una manera sexual? Porque muchas veces, y la mayoría de las veces los niños no cuentan lo que está sucediendo. Y ustedes han visto que hay personas que salen después de que son mayores a decir, no, fue que yo fui violada por un tío, fui tocada por un familiar, por, un, por una persona cercana a la casa. Entonces, ¿cómo es posible que se pasen tantos años y esa persona nunca dijo nada? ¿Por qué cayó? ¿Cuál fue el miedo? ¿Cuál fue el temor? ¿Qué fue lo que hizo que esa persona adulta llegara a intimidar a un niño de esa forma? Entonces tiene que haber una relación de padres a hijos muy íntima, de modo que ese niño, esa niña pueda expresarle a sus padres lo que está sucediendo, sea quien sea. Si en el caso se ha visto de casos de papás, propios papás o padrastros que tocan a sus hijos inapropiadamente. Entonces es muy importante que haya esa relación entre padres, madres e hijos. Entonces, si ha habido alguien que ha intentado tocarlo sexualmente, entonces escucha cuidadosamente a lo que tu hijo te va a decir. Escucha la reacción, mira la reacción de su carita, mira la reacción de sus ojitos, muy atentos a estar siempre vigilando qué es lo que está sucediendo con los niños. Y vamos a cerrar con una oración basada en el Salmo 82:3, donde habla y dice, defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. Señor, tú odias
cuando la gente usa mal el sexo, especialmente cuando obligan a otros a hacerlo. Ahora mismo sabemos que hay miles de personas que están experimentando este terrible crimen. Te pedimos que hagas justicia a los débiles y afligidos, que ayuda a la iglesia a buscar justicia y a animar a aquellos que están siendo abusados por otros. Te pedimos encarecidamente por eso. Y con esto cerramos y pueden leer Isaías, se los dejo de tarea, Isaías 1:17. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se te oye. Amén. Amén. Bueno, entonces ya damos por terminado esos 2 talleres del día de hoy. Solo nos falta uno que lo estaríamos dando, yo creo que en 15 días, o no sé si nos pongamos de acuerdo para que sea el próximo jueves. Bueno, ahí les estaremos informando. La idea es que tengamos un tiempo especial para finalizar este taller. Claudita, bueno, no sé si Claudita ya me está ahí, está escuchándonos en este momento. Claudita Sí, tenía una propuesta para finalizar. Y bueno, necesitamos 2 palabras claves para estos 2 talleres, ¿cierto? Entonces yo creo que la primera palabra clave del taller 5 para que llenen sus formularios sería la palabra no. No adulterarás. Entonces la palabra no en el taller anterior. Y en este taller número 6, entonces sería la palabra, a ver, ¿cuál palabra? La verdad no la tenía pensada. No sé. Yo pienso que sí, la palabra no, es que no cometerás adulterio y no me violes. Entonces, la palabra clave sería adulterio y la otra no sé. Clau, ¿tú qué dices? Clau Useche. Señora. ¿Qué tú dices? ¿Cuáles serían las palabras claves en esto? Pues el no me parece bien. Que una sea el no. ¿Y la segunda? La otra, bueno, es como una sola tendríamos palabra. que ver ¿qué? Abuso, podría ser. O La violar, otra sería. ¿no? Están diciendo que ya llenaron el formulario sin la palabra clave. Si quieren volverlo a llenar, no hay problema. Bueno, de digamos todas que maneras una se palabra podría clave hacer. es no. Sí, Señora. no, en las dos podría ser no. Bueno, entonces dejemos solamente no, que sea la palabra clave de la sesión de hoy. Exacto. Listo. Entonces, ya con el formulario que llenan ustedes de su participación, entonces colocan las 2 palabras claves en los 2 talleres serían no y no. No adulteres, no me violes. Esas serían las 2 palabras. Entonces, bueno, no sé si ya para finalizar, hoy tuvimos también que empezar más temprano y también terminar más temprano, porque pues nos facilitan el Zoom y el pastor Hanoi muy amablemente nos lo facilita, pero también él tiene también otra reunión ahora, entonces también tuvimos que terminar más temprano. Pero entonces no sé si haya alguna pregunta, alguna inquietud o alguien que quiera de pronto también dar alguna sugerencia o aportar algo, sería muy importante. No sé si alguien quisiera. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, aporte, sugerencia? Yo sí quería decir algo. Nosotros terminamos el taller de estas 7 lecciones, pero claro, más adelante se va a continuar en el momento que Dios lo indique, con otros talleres basado en la pubertad. Entonces, para ir aumentando la edad, porque no solamente están los niños pequeños, sino también
la parte más difícil es cierto que es la pubertad. Entonces, pues Dios nos dirá el momento en que nosotros empecemos de nuevo a retomar las clases cuando terminemos esta. ¿Qué opinan todos? Sí, sí, Claudita, muy importante. Recordemos que este taller que ya estamos finalizando es solo para los niños entre los 4, 5, más o menos hasta los 8 años, ¿cierto, Claudita? A los 10, sí. 8 o 10 años. Sí, Entonces sí. ya vendría el otro que es para los niños ya más grandes, ¿cierto? Entonces también muy importante y bueno, y felicitar a todos los que han perseverado. Empezamos hartísimos, bueno, ya se ha venido reduciendo el grupo, pero yo creo que Dios tiene algo especial con aquellos que estamos aquí perseverando. Son charlas sencillas que de pronto muchos de nosotros ya las sabemos, pero también es importante que sepamos que hay necesidad de enseñarle esto a nuestros hijos, porque realmente ni sabíamos que esto es importante enseñárselo a ellos. Bueno, entonces Claudita Useche, ¿cuál es tu recomendación entonces ya para el último taller? Recomendaciones, de pronto que sus apuntes estén bien guardaditos, porque la idea es, vamos a tratar de hacer como un cierre con una evaluación de pronto en vivo, que la gente nos cuente qué tanto aprendió. Entonces, qué bonito que repasen y que tengan la información ahí clara para cuando de pronto se les pregunte. Ajá. Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, vamos a tratar también de hacerles su certificado de asistencia, que tengan su certificado de asistencia y creo que les habíamos dicho que de pronto el que desee también seguir como la carrera ya la carrera técnica de gestor social, que se le va a avalar parte de lo que estudiamos en este taller, en esa parte, en esa carrera técnica de gestor social, pues también puede hablar directamente con nosotros a ver cuál sería el proceso y con gusto les estaríamos explicando para que puedan seguir. Bueno, entonces, no sé, si no hubo preguntas, si no hay inquietudes o sugerencias, entonces ya daríamos por terminado pues este tiempo agradeciéndole a Dios primero y al pastor Hanoi también, que nos apoyó nuevamente hoy con el Zoom y a cada uno de ustedes también por sacar ese tiempo especial para que juntos podamos aprender más. Entonces, ¿qué les parece si cerramos con una oración y le damos gracias a Dios? Pastora, ¿hay forma de que Clau tome una foto de todos los participantes? Sí, señora, ya mismo la tomo. Que si toca que pueden abrir sus me muestren la videos. sonrisa. Si todos pueden abrir sus videos para poder tomar la foto. Hola. Qué bien. Listo, a ver, entonces voy a tomar la foto. A ver las sonrisas. Sonrían, por favor. Aleida, bienvenida. Que no Gracias. se ve. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Ay, sí, Aleida, qué Buenas alegría verte. Igualmente, doctora, que pensar que no empecé como debía ser con la clase número 1, pero bueno. No, Me está interesa bien, pero lo vamos a continuar. Vale, que Listo, sí, muy sí, bien. qué rico verla. Raquel, un saludo para Raquel también allá en Bolivia. Qué Raquel bendición. Efraín Sí, y la Javier Monsalve, la pastora, es la listo. Entonces, a la Sí, una, sí, a las tengo ahí dos también mi y teléfono. a las 3, una sonrisa a todos. A ver, eso. Listo. Otra. Listo. Desde otro ángulo, por favor, posen el otro perfil. Muy bien. La otra mejilla. Perfecto. Listo. Okay. Listo. Ah, bueno, Claudita Useche, para finalizar, entonces ayúdanos con una oración, Claudita. Listo. Me disculpan, hoy no puse la cámara porque tengo aquí un pequeño lío, pero bueno, vamos a darle gracias al Señor. Gracias a Claudita y a la pastora que nos dieron la enseñanza hoy. De verdad esperamos que sean estas enseñanzas para que se repliquen en sus hogares y en los hogares de las personas que ustedes aman, en los hogares de las personas que ustedes conocen.
Las clases están grabadas, entonces me recuerdan si quieren mañana o más tarde en el grupo de WhatsApp, yo les vuelvo a enviar los links para que las escuchen. Entonces vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora, te bendecimos, Dios, creemos, Señor, en tu poder, en tu magnificencia, y también creemos que tú tienes, Señor, amor especial por nuestros pequeños, por nuestros niños, y en esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú, Señor eterno, trayendo esa sabiduría, Señor, a cada papá y a cada mamá para enseñar acerca de la verdad de la sexualidad. Te damos a ti toda la honra y toda la gloria y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón y que esta enseñanza no, sabemos que no volverá vacía, y que te pedimos que seas tú dándonos, Dios, la dirección y cómo hacer y cómo enseñar en casa también. Te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que esta noche nos acompañe, Señor, en nuestro descanso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Dios bendiga a Bueno, todos. bendiciones, una feliz noche. Que Dios me los bendiga. Amén, lo mismo. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hermanos, pastores. Bendiciones. Gracias, Dios los bendiga. Bendiciones, Pastor Janoy, muchísimas gracias. Gracias, Pastor Pastor. Hanoi. Bendiciones, Pastor Hanoi. Gracias. Hasta luego. Sí, bendiciones. Gracias, Pastor.